Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor de Historia, Alexis Salamanca, y desde acá del Colegio Unidad le damos una cordial bienvenida a esta nueva clase de Historia. ¿Ya? Esperando que esté todo bien en su casa durante esta pandemia y esperando que efectivamente podamos avanzar un poco en el análisis de la historia de nuestro país con esta nueva clase. ¿Ya? ¿Cuál es el título de la clase de hoy? Es El triunfo del orden autoritario. ¿Ya? Eh, el objetivo de la clase es analizar la solución portaliana y la Constitución de 1833. Si ustedes recordarán, habíamos mencionado anteriormente que había varias facciones políticas que querían representar el ideal para formar una nueva república en nuestro país, ¿ya? Ese era el objetivo. ¿Cómo poder crear una nueva república bajo ideales pelucones, bajo ideales liberales o pipiolo, o también o'higginistas? También habían algunos que pretendían elaborar o crear un Chile federal. Es decir, había una serie de medidas. Y en la clase vamos a explicar cuál es el que va a predominar, el cual se va a establecer para organizar nuestro Estado-Nación. ¿Ya? Numerosos historiadores han enfatizado que durante el siglo XIX Chile tuvo cierto grado de estabilidad política marcado por las elecciones periódicas, al respeto a la ley, al debate público, entre otros elementos. Obviamente, esta situación fue resultado de una serie de factores que vamos a analizar en esta clase y que espero que ustedes puedan comprender. Si no, ¿verdad? Podemos aclararlo, sus dudas en la clase de Zoom. ¿Ya? Efectivamente, Chile se va a convertir durante todo el siglo XIX en una república y que va a ser admirado por varias naciones en América Latina, inclusive en el mundo. ¿Ya? Obviamente, este periodo va a comenzar con el fin de la Guerra Civil de 1829. La promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 van a generar un descontento entre los conservadores, que, o también llamado pelucones, que va a derivar en la radicalización de la crisis política que ya afectaba al país y lamentablemente en el estallido de una guerra civil entre las dos facciones más importantes del periodo, ¿ya? Que era la facción pelucona, conservadora, y la facción pipiola, que eran los liberales. Este conflicto a la larga va a llevar a la primera gran guerra civil que va a existir en nuestro país y que tendrá como resultado, ya espero que hayan entendido cuál va a ser el resultado final de este gran conflicto bélico. ¿Ya? Luego de casi 2 años de conflicto, debido a la promulgación de esta constitución de 1828, que yo aclaraba que era una constitución casi perfecta en el término de los derechos eh, a los ciudadanos, los liberales, los pipiolos, van a ser derrotados en la batalla de Lircay en 1830 y se va a imponer, ¿verdad? Un gobierno conservador, un gobierno pelucón, ¿ya? En este sentido, los ideales liberales van a tener que quedar guardados mientras se organice nuestro país. Y más adelante, chiquillos, no se preocupen, el concepto liberal no va a desaparecer, siempre va a estar ahí, trincando, ¿verdad?, el gobierno conservador. A la larga, Chile va a ver la luz, entre comillas, y va igualmente a convertirse y obviamente a lo largo un gobierno liberal, ¿ya? En primer lugar, hay que analizar la figura del Diego Portales. ¿Quién es? Luego del triunfo conservador, Diego Portales jugó un rol importante como ministro de Estado al configurar el llamado orden portaliano, la solución portaliana, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, que va a estar al mando de nuestro país entre 1831 y 1841. Acá tenemos una imagen de José Joaquín Prieto. El que ustedes ven en este momento es Diego Portales.
debido a su vinculación con el mundo de los negocios. Si ustedes se acordarán, era uno de los que participaban del movimiento de los estanqueros. Portales buscaba potenciar el desarrollo comercial y económico del país, por lo que creía en la necesidad de un gobierno autoritario que pusiera orden al caos interno que existía en esa época, y que obviamente va a dar como solución el gran conflicto bélico de 1829, que usted conoce como la Guerra Civil, ¿ya? Al finalizar la guerra, con el apoyo de los estanqueros, con el apoyo de los eugenistas, los ideales portelanos por fin van a poder establecerse de una manera real y concreta en el gobierno de turno. ¿Cuáles serían estos ideales? ¿Ya? Ideario político de Portales. Acá tenemos una figura un poco más idealizada de Portales. ¿Qué menciona él? Debe haber un ideal de orden. Según Portales, la obtención del orden interno era una tarea principal. Por ende, va a crear lo que se conoce como la Guardia Nacional, que eran ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y la exaltación de los símbolos patrios. ¿Ya? Era una especie como de policía interna que buscaba efectivamente eh, resguardar que los símbolos se permanezcan y que cada ciudadano lo pueda conocer. ¿Ya? Autoritarismo, entendido como un poder ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales. El autoritarismo, según Portales, era necesario hasta que en Chile existiera una clase política capaz de dirigir al país. Él mencionaba que el liberalismo era una buena ideología, pero para el caso de Chile no podía darse en los primeros años. Lamentablemente, la idiosincrasia nacional hace que, en primer lugar, tengamos una mano dura para que a partir de crear normas que establezcan un orden en la sociedad, a partir de eso se pueda implementar ideas liberales y que obviamente puedan beneficiar a todo nuestro país. ¿Ya? Un rol pedagógico del Estado, buscando potenciar el patriotismo y el desarrollo de una cultura cívica, se reconoció que la educación era una atención preferente del Estado. Es importante que el Estado chileno pudiese propiciar la creación de instituciones educacionales que puedan educar a los nuevos ciudadanos para que efectivamente todos estos idearios o estas ideas políticas pudiesen llegar a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. ¿Ya? Obviamente él defendía la seguridad nacional. Portales advierte a sus contemporáneos que caer en otra dominación extranjera no podía darse. Por eso desconfiaba de los países vecinos, desconfiaba de Perú, desconfiaba de Bolivia, inclusive desconfiaba de Estados Unidos. ¿Ya? Tenía que siempre defender los ideales nacionales. Por ende, debe haber un aparato burocrático eficiente. Las instituciones deben estar por sobre las personas que se desempeñaban en ellas y ¿para qué? Para que pudieran funcionar de una manera eficaz, ¿ya? Por eso debe ser bien concentrado, por eso estas instituciones deben siempre estar reguladas. Y por último, todas las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas. Para Portales, el ejército debe obedecer al Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque el Ejecutivo representa al Estado, ¿ya? Por ende, el único medio por el cual el Estado puede ser autoritario es siendo apoyado por el ejército chileno. Todos estos ideales que acabo de nombrar van a expresarse en la Carta Fundamental de cualquier nación, que va a crear normas políticas y sociales, culturales, que van a establecer la organización política de nuestro país durante el siglo XIX. ¿Y cuál es esta norma, jóvenes? Ustedes ya deben conocerla. Es la Constitución, especialmente la Constitución de 1833. Una de las primeras tareas del gobierno conservador de José Joaquín Prieto fue la creación de una nueva institucionalidad que organizara el país. Después de todas las demás constituciones, esta debía ser considerada principalmente la que va a llevar que el ideario, la idea de Portales, se pueda plasmar, que sea real, ¿ya? Para esto, el presidente convocó a una comisión constituyente que se encargó de llevar el ideario portaliano a la ley. Las ideas que planteamos recientemente ahora se van a convertir
en una idea legal, en normas de convivencia políticas, ¿ya? Y por ende, se va a contratar, bueno, se va a contratar por parte del gobierno a Mariano Igaña, que era un conservador, y a José Manuel Gandarillas, que era liberal, para la elaboración de esta constitución política que va a ser la que va a durar más tiempo en la historia de nuestro país. Desde 1833 hasta la próxima constitución, que es de 1925. ¿Ya? ¿Cuáles son las normas principales de esta constitución política? En primer lugar, como el ideario portaliano mencionaba, amplias atribuciones del Poder Ejecutivo. El cargo del presidente duraba 5 años, con la posibilidad de una reelección inmediata. Ustedes se dan cuenta, duraba en realidad 10 años. Además, se le otorgaba facultades extraordinarias, como el ejercicio del patronato de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Nombrar sacerdotes y obispos según el parecer del presidente, la designación de autoridades judiciales y el veto de cualquier ley que aprobara el Congreso Nacional. Es decir, todos los presidentes que ustedes pueden ver acá en esta imagen, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, tenían estas amplias atribuciones. Podían vetar y prohibir cualquier ley que emanara del Congreso de la República. ¿Ya? Y obviamente se establecen los tres poderes del Estado que ustedes ya conocen, el poder ejecutivo, el poder legislativo, que en este momento se establece como una cámara bicameral, diputados y senadores. Los diputados duran 3 años con votación directa, y senadores duran 9 años con votación indirecta, ¿ya? Que a la larga va a ser casi nombrado por el presidente. Y el Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo, también van a ser elegidos por el presidente de la República. Es decir, no hay una independencia de los poderes del Estado durante este periodo, ¿ya? El presidente de la República tiene amplias atribuciones extraordinarias. Otra norma que también hay que tener en cuenta es el voto censitario, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Se va a establecer este sufragio censitario solamente a los hombres mayores de 25 años, si eran solteros, y 21 si estaban casados, y que, como ya lo había explicado anteriormente, debían contar con patrimonio o bienes. Es decir, ganar casi más de 5 millones de pesos. Y, como mínimo, que supieran leer y escribir. Y esto dejaba de lado al resto de la población y también a mujeres que no podían votar en esta época. Y se establece de forma definitiva que la religión católica era la oficial y se va a prohibir el culto público de cualquier otra religión. ¿Ya? Si había gente que era protestante, no podía realizar su culto de manera pública, porque la única religión oficial en esta manera era la católica. Uniendo entonces de esta forma la iglesia con el Estado. ¿Ya? Otra norma también importante que hay que entender tiene que ver cómo se organizó nuestro país administrativamente. ¿Cómo va a ser Chile en esa época? Se va a dividir en provincias, en departamentos y en distritos y comunas. Si ustedes ven aquí el color verde, este sería efectivamente el Chile de esa época, ¿ya? Y esta está administrada no por regiones, sino por provincias, departamentos, distritos y comunas, ¿ya? Y obviamente se garantiza, según la Constitución, a todos los ciudadanos la igualdad ante la ley, la libertad, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, pero que no sea algo que vaya en contra de las disposiciones establecidas por el presidente de la República, ¿ya? Bien, jóvenes, este ha sido el triunfo del orden autoritario. La idea portaliana se va a establecer. Los pelucones y los conservadores están en el poder y a partir de este momento van a organizar nuestro país para efectivamente poder desarrollar la idea portaliana no solamente de forma interna, sino también expresarla en la política exterior. ¿Ya? Soy el profesor Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien en sus casas. Si por a veces motivo tienen alguna duda, la vamos a comentar durante la clase de Zoom. Espero que estén todos bien en sus casas y nos vemos la próxima ocasión. Tengan un hermoso día.